Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la lección. Les he compartido el material ahí mismo en las carpetas de archivos de Teams para que ustedes puedan acceder a la información que se encuentra ahí. Y bueno, voy a cargarlo para que lo puedan visualizar. Bien, entonces ahí está la información que vamos a repasar el día de hoy. De nuevo, el documento se encuentra en el TEC Digital, perdón, en el TEC Digital no lo subí a Teams, porque, bueno, el TEC Digital en este momento está teniendo ciertas dificultades de acceso, entonces precisamente por eso no lo he subido al TEC Digital. Entonces voy a compartirles la información que sería esta, ¿verdad? Punto semana 10. Ok, entonces veamos. Entonces, ya hemos repasado la materia relacionada con la respuesta en frecuencia. Entonces, coloco aquí la gráfica que resume en su totalidad cuál sería la respuesta en frecuencia del transistor tipo MOSFET en cualquiera de las configuraciones que ya nosotros hemos visto. Como ustedes pueden ver, esta sería la curva de la respuesta en frecuencia para el MOSFET. Aquí se marcan las dos frecuencias más importantes, que es la FL y la FH, la frecuencia de corte bajo, la frecuencia de corte alto. Este es el diagrama de Bode de magnitud que se señala acá y está en decibeles. Esta sería la relación que existe entre el voltaje de salida y el voltaje de señal. Acá se encuentra, ¿verdad?, la frecuencia de esquina para los dos rangos de frecuencia. Y aquí, en este rango de frecuencia, ¿verdad?, acá es donde se encuentra la banda media. Ahí es donde las ganancias no tienen ninguna atenuación. Las ganancias serían las ganancias que diseñamos para el amplificador en el modelo de pequeña señal sin considerar ninguna capacitancia parásita. Este rango de frecuencias, ¿verdad?, entre una frecuencia muy baja y la frecuencia de corte bajo, es la que se ve influenciada por los capacitores de acoplamiento. Y luego aquí, cuando se tiene la frecuencia de corte alto en adelante, esa atenuación o esa caída, ¿verdad?, esta caída aquí es a razón de 20 decibeles por década. Y lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Aquí tenemos un aumento de ganancia a razón de 20 también decibeles por década. Y en este caso, para la frecuencia de corte alto en adelante, ahí los que empiezan a predominar son los capacitores parásitos del modelo de alta frecuencia del MOSFET. Entonces ese es el resumen que nosotros hicimos. Veamos que aquí en la banda media predomina la función 20 log de la ganancia. AM, esta es la ganancia que nosotros calculamos, que sería la ganancia general, ¿verdad? Que también lo podemos decir como lo llamábamos G sub V. También le podemos llamar A sub M, o la ganancia en la banda media. Ok, entonces el primer análisis que vamos a hacer es encontrar la frecuencia de ganancia unitaria. Esa frecuencia es cuando este gráfico nosotros lo extendemos hasta que corta aquí en el eje X, ¿verdad?, donde están las frecuencias. Aquí en este punto exacto donde la señal pasa de tener una ganancia
unitaria, aquí recordemos que este sería el eje inicial, aquí hay 0 decibeles, y aquí, de aquí en adelante, la gráfica puede ser reconstruida, aquí tendríamos atenuaciones, es decir, aquí tendríamos valores negativos en decibeles, aquí por abajo. Entonces, cuando el sistema pasa de ser una ganancia unitaria, esa frecuencia exacta nos importa, porque a partir de ahí ya el dispositivo deja de ser un amplificador y pasa a ser un filtro. Entonces nos interesa determinar esa frecuencia de ganancia unitaria, cuando la ganancia es unitaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, escribimos el modelo de pequeña señal con las capacitancias parásitas y encontramos una relación de corrientes. Determinamos la relación de la corriente de cortocircuito, que es la corriente máxima que tenemos en la salida, versus una corriente de entrada. Esa sería una corriente que entra por la fuente de señal. Entonces, nosotros lo que hacemos es determinar una relación para esas dos corrientes. Y entonces, cuando hacemos esa relación de I-O entre I, llegamos a la conclusión que esa relación para esa frecuencia es esta expresión que se denota aquí en 1, ¿verdad? La expresión final a la que vamos a llegar es este, Ft, o la frecuencia de transición, cuando deja de ser amplificador y pasa a ser un atenuador, es G sub m dividido entre 2pi por CGS más CGD. Esas CGS y CGD son las capacitancias parásitas del modelo de alta frecuencia. Entonces, para el caso de los MOSFET, estas son frecuencias altas en comparación con los transistores tipo BJT. Ahí, por ejemplo, se menciona que la frecuencia podría llegar hasta los gigahertz para una tecnología de 0,13 micrómetros, que esa sería una tecnología bastante antigua, pero que nos permite llegar a ejemplificar hasta qué nivel llegarían las frecuencias de corte. Entonces, si vean que para una frecuencia alta de gigahertz, la tecnología tampoco es tan moderna, es una tecnología antigua, 13 micrómetros son 130 nanómetros, es el equivalente de 130 nanómetros. Y esa tecnología podría llegar a frecuencias de transición de los gigahertz. Ahora, imagínense las frecuencias de transición que podrían tener las tecnologías más recientes. Hemos escuchado recientemente compañías como por ejemplo Intel, que tiene tecnologías de 14 nanómetros. Ven que es aproximadamente 10 veces menor el tamaño de los transistores que la tecnología de 13 micrómetros. Entonces, si estos son muchos gigahertz, imagínense cómo podría ser la tecnología de 14 nanómetros de una de las compañías que se encargan del desarrollo de transistores, ¿verdad? El desarrollo de transistores y el desarrollo de circuitos integrados. Bien, entonces, este es el resultado al que nosotros tenemos que llegar, de la frecuencia de transición. Entonces, lo que hacemos es encontrar esa relación, la relación de corriente de cortocircuito, la ganancia de corriente de cortocircuito, que para este caso es esta, I-O entre I-I, como se denota en la ecuación número 2. Entonces, lo que hacemos es reescribir esa función I-O, aquí en el circuito. Veamos que analizamos acá este nodo, ¿verdad? Hacemos un análisis en este nodo de acá, las corrientes que entran y las corrientes que salen, ¿no? Vean ustedes que esta corriente II viene por aquí, y parte de esa corriente se viene por acá, y otra corriente se viene por aquí. Parte de esa corriente se viene por aquí, ¿cierto? Esa es la misma corriente que viene por acá y entra a ese nodo que tenemos ahí. Luego esta otra corriente baja por acá, ¿no? Bien, entonces tenemos que hacer el análisis
de esas corrientes, ¿cierto? Entonces vean ustedes que RO está cortocircuitado, es decir, la tensión que hay aquí es cero, ¿verdad? 0 voltios. Entonces, si yo quisiera determinar la corriente por RO, entonces corriente, según la ley de Ohm, es voltaje entre resistencia, ¿cierto? Y como este voltaje es cero, pues evidentemente esta corriente es cero. Entonces, hacemos el análisis de las corrientes que están ahí, las que entran y las que salen, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ahí la corriente IO va a ser igual a la corriente GM por VGS, esta, que esa sería la de la fuente dependiente. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos la impedancia CGD, que es la que interconecta el gate y el drain. Y esa impedancia, ¿verdad? Sería 1 entre SCGD. Recordemos que para un capacitor la impedancia es 1 sobre J omega. Por el valor del capacitor, ¿verdad? Uno entre J omega C. Entonces, este J omega nosotros lo cambiamos por S para tratarlo en términos de una frecuencia compleja y poder hacer el análisis más fácilmente. Entonces nosotros sabemos que esa frecuencia es, en términos de un capacitor, 1 sobre S por el valor del capacitor, ¿cierto? Haciendo que S es J omega. Entonces de esa forma, entonces lo escribimos en términos de la frecuencia compleja. Y esa corriente que pasa por el capacitor, ¿verdad? Es equivalente al voltaje entre las terminales del capacitor. Pero vean ustedes que una de las terminales de ese capacitor está conectado a tierra, ¿verdad? Vean que una de las terminales del capacitor, esta, está conectado a tierra. Y del otro lado, en el otro lado del capacitor, tenemos conectada el voltaje VGS. Entonces, esa corriente para ese capacitor sería igual entonces a el voltaje que está ahí en las terminales dividido entre la impedancia, pero la impedancia es 1 entre S por CGD, ¿verdad? Entonces pasa para arriba y queda de esta forma. Ahora lo podemos reescribir. En este caso se repite esta tensión, ¿verdad? VGS en los dos términos. Y nosotros podemos entonces sacar la factor acá. Y nos quedaría de esta forma, ¿verdad? La corriente de salida entonces, o la corriente de cortocircuito, sería igual a GM menos SCGD. Esa sería una forma de describirlo más sencillo, ¿verdad? O sea, más simplificado. Ahí sacamos el VGS. Ahora, lo que andamos buscando es la relación IO entre II. ¿Verdad? Nos hace falta todavía integrar a nuestra expresión en 3 la corriente entrada II. Ahora, ¿cómo podremos hacer eso? Entonces, vamos a ir a observar el circuito, vamos a analizarlo. ¿Cómo puedo colocar esa II ahí? Entonces, bueno, tengo que fijarme en este nodo de aquí, de la entrada. En este nodo tengo que observar qué pasa ahí y analizar ese nodo de ahí. Entonces, vean que esa corriente II entra al nodo y sale esta corriente y sale esta otra corriente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hago, ¿verdad? La corriente II entra al nodo y sale la IGD, que esa es la corriente que acabo de señalar, esta es la que pasa por la capacitancia CGD, y luego la IGS, que esta sería la que pasa por el capacitor CGS. Entonces, esta es la que pasa por el capacitor CGS y esta es la que pasa por el capacitor CGD.
Entonces, sustituimos esas corrientes por sus respectivos términos. Entonces, la que es IGD, vean que sería lo mismo. Recordemos, corriente es igual a voltaje entre la impedancia. Y la impedancia de estos capacitores es 1 sobre S por C. Entonces, como esto es 1 sobre S por C acá, entonces es el voltaje dividido entre 1 sobre SC. Entonces, este SC pasa para arriba, ¿cierto? Entonces, siempre nos va a quedar este término S por el valor del capacitor y multiplicado por el voltaje entre los terminales de cada uno de los capacitores. Ahora, si volvemos a analizar el circuito, volvemos a encontrar esta situación. Encontramos la situación de que el capacitor CGS tiene entre sus terminales el voltaje VGS y el capacitor CGD tiene entre sus terminales la misma tensión, ¿verdad? Tiene la misma tensión, que es VGS. Entonces, sustituimos ahí el valor correspondiente. Y nos va a quedar entonces SCGS para este y SCGD para este, ambos multiplicados por VGS. Sale a factor el VGS ahí, ¿verdad? Se replica. Y luego lo que necesitamos es, de nuevo, colocar dentro del circuito la expresión para la II. Entonces, pasamos todo este término a dividir a aquel lado y nos queda entonces como se ven 6. Ya tenemos la II dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos acá 6. Sustituimos aquí el resultado en 6. Y al realizar esa sustitución, ¿verdad? Entonces, ya podemos despejar el valor correspondiente o la expresión correspondiente a IO entre II, que sería GM menos SCGD, ¿verdad? Dividido entre SCGS más CGD. Ya lo podremos sustituir ahí. El II queda arriba, pasa a dividir, ¿verdad? O sea, en este caso el II está ahí, el II estaba aquí arriba y entonces lo pasamos a dividir acá. Y nos queda la expresión ahí. Entonces vean ustedes que nosotros podemos hacer una aproximación y podemos decir que normalmente este capacitor es muy pequeño, o sea, está en el orden de los femtofaradios. ¿Ya? Ahora, si lo multiplicamos por alguna frecuencia, recuérdense que estas son las frecuencias de transición, quiere decir que son frecuencias altas. Dijimos que eran el orden de los gigahertz para esas frecuencias, perdón, para la tecnología bastante antigua, pero pequeña, de 13 micrómetros. Entonces, esto está en el orden de los gigahertz, que es por 10 a la 9, ¿verdad? Estas serían frecuencias en el orden de 10 a la 9. Y luego, bueno, después de gigas, sigue teras, que es 10 a la 12, y luego sigue femtos, que es 10 a la 15. Entonces, vean que hay una diferencia aquí de 1.000.000 en órdenes de magnitud, ¿verdad? O sea, paso de 9, 3 a 3 en 12 serían miles, y en 15 ya serían millones. Entonces, hay una diferencia de millones entre uno y otro, ¿verdad? Y este es mucho más pequeño. Entonces, el resultado final sería en el orden de los micros. Cuando hacemos esta multiplicación, entonces esto me da en el orden de los micros. Entonces, como eso me da en el orden de los micros y el GM regularmente es mucho mayor que eso, puede estar en el orden de los miles, ¿verdad? Algunas decenas de milis, perdón. Y entonces decimos que GM regularmente es mucho mayor que ese término. Entonces,
Eso nos permitiría, ¿verdad? En la expresión que está en 7, nos permitiría entonces eliminar este término de acá y quedarnos únicamente con el término que está aquí, ¿verdad? M dividido entre S, CGS más CGD. Y entonces, esa sería nuestra expresión. Ahora, ¿qué ocupamos? Necesitamos hacer que la magnitud de eso sea igual a 1. ¿Por qué? Porque si nos vamos al diagrama de Bode, que vimos al principio, ¿lo ven? Ese diagrama de Bode es la magnitud. El diagrama de Bode se realiza con la magnitud de las relaciones de voltaje y voltaje entrada, voltaje salida. Ahora, aquí es corrientes, pero evidentemente, si la ganancia de corriente es igual a 1, podríamos decir que ese es el análogo, ¿verdad? De la ganancia de voltaje igual a 1, ¿verdad? O sea, si el voltaje que entra es igual al voltaje que sale, porque la ganancia es unitaria, pues la corriente que entra es igual a la corriente que sale al mismo tiempo. Por lo tanto, podríamos usar ese análogo para determinar esa expresión. Entonces, lo que hacemos es determinar la magnitud de esa expresión final, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra la magnitud de un número complejo? La magnitud de un número complejo, recordemos que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz de eso. Entonces, si nosotros nos vamos a esa expresión que está en 8, ¿cómo podríamos determinar la magnitud de eso? Recordemos que el S se sustituye por J omega, ¿verdad? J omega. Entonces, si yo cambio eso, ¿verdad? Ahí tendríamos I-O dividido entre E y I igual a M sobre J omega CGS más CGD. Así. Entonces, vean que ese J puede pasar hacia arriba. Y esa sería la parte imaginaria. Ahora, ese para arriba, lo único que hacemos es que le cambiamos el signo, sería menos J ahí, y no hay parte real. Entonces, sería eso mismo, nada más que quitándole la J, porque como está al cuadrado, entonces al elevar al cuadrado ese menos J o ese menos 1, nos queda positivo, ¿verdad? Y luego, raíz de eso, pues nos queda eso mismo. Y eso, pues entonces nos permite determinar, bueno, aquí está el omega, ¿verdad? Es igual a 1. Recordemos que es encontrar la magnitud de esto e igualarla a 1 para despejar la frecuencia. Recordémonos que la frecuencia angular es igual a la frecuencia, a 2pi por la frecuencia lineal o la frecuencia en hertz. Entonces, igualamos, sacamos la magnitud de eso, es quitar el j, sustituimos el omega por 2πf y despejamos, ¿verdad? O sea, pasamos el f, estaba ahí, lo pasamos para acá, por 1, nos queda el f, y aquí nos va a quedar 2pi por CGS más CGD y arriba GM. Y entonces ese sería el término que nos propusieron desde el comienzo, ¿verdad? GM entre 2pi, C mu más Cpi. Y esa sería la frecuencia de transición, que esa es la frecuencia exactamente aquí, cuando la ganancia se convierte en 1, o sea, 0 decibeles. Recuerden que la ganancia en decibeles, ¿verdad? La ganancia en decibeles, I-O entre I-I, pero en decibeles es igual a 20 por el log de I-O entre I-I, magnitud, ¿verdad? Entonces, esto nos da la ganancia en decibeles. Y ahora, como aquí es 1, I-O entre I-I es igual a 1, ¿verdad? Si yo lo meto, si yo hago 20 log de 1, pues me da 0. Entonces, en este caso, ese es el equivalente, 0. Ahí la ganancia es unitaria. Y exactamente aquí es la frecuencia donde el transistor se convierte en, ahí, a partir de ahí, cualquier frecuencia por encima de esa frecuencia se convierte en un atenuador. ¿De acuerdo? Entonces, esa frecuencia finalmente nos funciona para poder encontrar el ancho de banda de ganancia unitaria.
Y entonces el ancho de banda de ganancia unitaria es como se muestra en la ecuación 10. Sería FT es igual al ancho de banda por FH. Y esta FH es la frecuencia de corte alto, ¿verdad? Que sería la frecuencia aquí. Es la frecuencia de 3 decibeles. Cuando ya la ganancia media pierde 3 decibeles, ahí está la FH. Entonces vean ustedes que cuando multiplicamos el ancho de banda, esta sería el BW, recordémonos que es la FH menos la FL. Cuando nosotros multiplicamos ese ancho de banda, este delta, por FH, llegamos también a la FT. Esa es otra forma de describirlo. Es precisamente porque dentro de los conceptos de un amplificador de este tipo, tenemos que el producto ganancia ancho de banda es el único parámetro constante en los amplificadores. GBP quiere decir Gain Bandwidth Product, o sea, producto ganancia ancho de banda. O sea, es multiplicar la ganancia por el ancho de banda. Entonces, en este caso, la ganancia, por ejemplo, para la FT, ¿verdad? Es 1. Entonces, esto es constante, ¿verdad? Entonces, el FT por la ganancia, que sería igual a 1, es igual a FT por 1, ¿verdad? Es igual a el ancho de banda por FH. Entonces, ¿ves? Frecuencia por ganancia es el GBP. Y entonces aquí es el ancho de banda por el FH. Es equivalente a esa expresión. Bien, entonces ahí tenemos el fuente común. Ese es el amplificador en fuente común, que ya hemos visto. Entonces vamos a determinar su respuesta en frecuencia. Entonces, para determinar respuesta en frecuencia, lo que tenemos que hacer es determinar la gráfica o una gráfica como la que vimos al inicio, que sería esta. Necesitamos esta gráfica, determinar esta gráfica para ese transistor. Eso es lo que vamos a hacer, determinar esa gráfica o la forma que tendría esa gráfica. Finalmente la forma va a ser esa, solo que necesitamos es colocarle los valores, ¿cierto? Necesitamos colocar FH, FL, la ganancia en la banda media. Y bueno, lo que hacemos entonces es tomar el amplificador fuente común y lo reemplazamos por su modelo de alta frecuencia. Entonces el modelo ya que ya conocemos. Entonces ven ustedes que estas son las resistencias aquí en la carga, ¿verdad? Con estas, ¿verdad? RD, RL y la RO que está ahí. Aquí está, ¿verdad? RL, RD y RO. Y bueno, en el lado de la entrada, las dos que teníamos era la R de señal y la RG. Y sustituimos los capacitores parásitos, el CGD y el CGS. Todo lo demás igual. Fuente de corriente, ¿verdad? Todo igual. Entonces, simplificamos el circuito encontrando un equivalente entre la terminal del gate, ahí. O sea, ahí nosotros podemos reemplazar un circuito equivalente para ver si podemos simplificar el análisis. Ahora, aquí tenemos un RL prima, que es el paralelo de las resistencias que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es sustituir la parte que tenemos en la entrada, ¿no ven? Ahí en la entrada, esta parte de aquí, quiero sustituirla por completo por un equivalente de Thevenin para simplificar el análisis. Entonces, me va a quedar esto. Eso es lo que quiero hacer ahí. Bien, entonces, si ustedes se fijan, para sustituir por un equivalente de Thevenin ahí es desconectar. Lo que tenemos que hacer es desconectar el circuito ahí en esas dos terminales. Lo desconectamos y determinamos cuál sería el equivalente para esa parte del circuito. Ahí, si desconectamos eso, nos queda
esa sección nos quedaría V de señal, R de señal, y aquí estaría la RG, ¿verdad? Entonces, estas serían las dos terminales a las que les quiero encontrar el equivalente. Ahí desconecto esa parte del circuito y luego le conecto lo que me haya dado como equivalente de Thevenin. Entonces, vean ustedes que para determinar la resistencia equivalente de Thevenin ahí, lo que hacemos es que cortocircuitamos la fuente, 0 voltios ahí, y entonces vean que nos queda el paralelo. Al cortocircuitar nos queda el paralelo de estas dos. Entonces, aquí lo coloqué, ¿verdad? El paralelo de estos dos es la resistencia equivalente de Thevenin. Bien. Y entonces ahora necesito determinar la tensión equivalente de Thevenin. Ahora, como lo que teníamos es la fuente ahí, la fuente de señal, y las dos resistencias, R de señal y RG, entre esas dos terminales, ¿verdad? Y aquí está el voltaje de señal. Entonces, lo necesito es el voltaje equivalente que hay entre estas dos terminales. Ahí, ¿verdad? Aquí estaría mi VTH. Entonces, vean ustedes que sería un divisor de tensión. Eso es lo que está aquí, ¿verdad? Es RG multiplicado por la fuente dividido entre la suma de las dos resistencias. Eso es lo que tenemos aquí. Y ese es el voltaje de Thevenin. Eso es solo para simplificar el circuito, para poder hacer un análisis más sencillo, ¿verdad? Encontramos el equivalente y de esa forma el análisis se simplifica. Ok. Entonces ya podemos sustituir los resultados ahí donde dice VTH y RTH. Y ahí tenemos el RL', que es el de la salida, el de la carga, ¿verdad? Y encontramos una expresión para el voltaje de salida ahí. Esa expresión para el voltaje de salida, vean ustedes que es la corriente que viene por acá multiplicado por el RL', ¿verdad? Esa sería la expresión para el voltaje de salida. Entonces, esa corriente que va hacia esa terminal es la corriente de la fuente, ¿verdad? Es esa corriente de la fuente que sería, bueno, con el signo menos, ¿verdad? Que sería menos GM por el signo, ¿verdad? Vean que la carga aquí sería más menos. Y entonces para poder estimar VO con esa polaridad, entonces esa fuente de corriente estaría surtiendo esa tensión en sentido contrario, ¿verdad? Ok, entonces sustituimos ahí el valor, ¿verdad? De VO igual a menos GMVGS por RL'. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no estoy considerando esta corriente? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Ustedes dirán, ¿por qué no se está considerando esta corriente? Y es por lo siguiente. Si yo observo el diagrama de Bode de magnitud que tiene en esta parte final, acá, ¿verdad? Hasta aquí tenemos el FH. Y yo me voy al diagrama de Bode, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es la ganancia media. Ahí los capacitores no funcionan. Aquí CGS y CGD no existen. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí existen CGS y CGD. O sea, a partir de FH es que existen CGS y CGD. Aquí son diferentes de cero, ¿verdad? Aquí ya empiezan a funcionar. Aquí, exactamente aquí, donde está esta frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, exactamente ahí, exactamente en ese punto, la ganancia no, o sea, antitos de esta frecuencia, digamos que ahí, parados exactamente en esta frecuencia aquí, la ganancia no tiene ninguna pérdida. Después de esa frecuencia, de esta frecuencia, ya la ganancia empieza a perder, ¿verdad? A partir de ahí, 3 decibeles.
Entonces, en el borde, exactamente en el borde, digamos que 1 milihertz antes de la FH, esta sería la expresión del voltaje de salida. VO es igual a menos GM VGS por RL. ¿Por qué? Porque en ese momento esa capacitancia, CGD, en ese momento todavía no está entrando a funcionar. Aún no. Aún no. En ese punto específico donde yo coloqué esta expresión. Entonces esa es la expresión inicial que yo quiero encontrar para determinar cuál es la relación que existe entre ese nodo de entrada y de salida, o sea, cuál es el aporte que me está dando ese capacitor ahí. Entonces, vean ustedes que en ese punto específico, aquí tenemos la corriente IGD, ¿verdad? Y exactamente ahí, cuando empieza a trabajar esa capacitancia, entonces ahí es donde yo voy a encontrar una pérdida, o sea, una caída del voltaje. Y entonces, en ese punto, exactamente ahí, yo quiero saber a qué equivale la corriente IGD, esa que está pasando ahí. Entonces, ¿a qué equivale esa corriente? Equivale al voltaje que está de un lado, ¿verdad? Que sería el VGS, el de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos el VGS y del otro lado tenemos el VO, ¿verdad? Entonces, exactamente ahí, aquí esa corriente IGD va a tener su valor inicial en ese punto, ¿verdad? Que sería VGS menos VO por ese CGD. Ese es el aporte que está haciendo en este momento ese capacitor en el punto XX', aquí, ¿verdad? Donde lo estamos señalando, aquí en ese punto. Esa corriente en este punto particular, ahí, cuando empieza a funcionar el capacitor, tiene ese valor, que sería VGS, el de un lado, menos el VO del otro lado, y dividido entre la impedancia, que sería multiplicar por ese CGD, exactamente ahí. Entonces vean ustedes que tengo la expresión antes de que empiece a funcionar, que es esta, ¿verdad? Esa sería el voltaje VO antes de empezar a funcionar, y luego esta sería la expresión de corriente exactamente en el punto en donde empieza a funcionar el capacitor. Entonces yo necesito ver cómo es que ese capacitor está influyendo o esa corriente está influyendo en el voltaje de salida. Entonces, ¿qué hago? Exactamente en ese punto ahora voy a sustituir este VO ahí exactamente donde empieza a funcionar por el VO antes de que empiece a funcionar. Entonces, eso es lo que hago. Vean ustedes que el VO que sustituimos aquí con este menos, como la expresión es menos GM por VGS por RL', ¿ya? Entonces ahí lo sustituimos menos GM por S, por RL', perdón, por VGS, el VGS sale porque aquí también tenemos VGS y entonces estaba aquí el VGS y sale para acá porque aquí también está el VGS, entonces sale a factor. Y el SCGD estaba afuera, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes que esa sería la expresión de IGD exactamente cuando el capacitor empieza a funcionar. O sea, ese es el valor exacto, exactamente ahí. Recordémonos que un capacitor físicamente, ¿verdad? Un capacitor físicamente, si no está cargado, como es en el caso de en este circuito, ¿verdad? Si nos fijamos en el circuito aquí, este capacitor inicialmente no existe, es un abierto. O sea, el circuito sería así. VTH, RTH, ¿verdad? Abierto aquí. Abierto. O sea, este sería el circuito totalmente abierto. Y luego aquí la fuente de corriente y luego el RL. Aquí no hay nada, aquí no hay capacitor. No hay capacitor. Porque todavía no ha empezado a funcionar el capacitor. Pero ahí está el capacitor, ¿comprenden? Pero lo que pasa es que la frecuencia a la que está operando en este preciso instante hace que el capacitor no exista. ¿De acuerdo? Entonces, pero el capacitor está ahí. Ese es el capacitor que se forma en el diodo gate drain. Entonces, inicialmente ese capacitor, ¿qué valor tiene de carga? De todo el voltaje que está aquí. Todo el voltaje que cae aquí,
¿verdad? Versus este aquí, ese mismo voltaje es el que tiene el capacitor, ¿verdad? Menos el voltaje que tiene del otro lado. O sea, ese capacitor está completamente cargado, ¿verdad? Está completamente cargado. ¿Por qué? Un capacitor cuando está todo cargado funciona como un abierto, ¿cierto? Está totalmente cargado. Y está totalmente cargado al voltaje de un lado menos el voltaje del otro lado. Está totalmente cargado, está en abierto, no permite el paso de corriente. Pero en el momento en que llegamos a esa frecuencia, ya el dispositivo, ¡pum!, se empieza a descargar o empieza ya a oponerse al paso de la corriente y empieza a fluir una corriente por ahí. Entonces, exactamente en ese punto exacto, entonces es que tenemos esta expresión de aquí, ¿verdad? Esta expresión es exactamente cuando el capacitor llega a la frecuencia en que ya él empieza a reducir la tensión. Ese sería el punto. Entonces, vean ustedes que esta expresión de aquí, exactamente cuando el capacitor empieza a funcionar, esta expresión de aquí, la podemos reescribir de esta forma. ¿Qué significa eso? Vean ustedes que lo que hacemos es que llamamos un C equivalente, un capacitor equivalente, y ese capacitor equivalente es esta expresión que está aquí, que es 1 más GM, o sea, todo esto por RL', multiplicado por el valor del capacitor. Y entonces lo ponemos aquí. Ese sería un capacitor equivalente. Y ese es el capacitor equivalente que se podría sustituir en el nodo que está en la entrada, porque ahí es donde exactamente empieza a funcionar esa corriente. En el nodo de entrada, cuando el voltaje de salida es el voltaje de salida, que se ve aquí, ¿verdad? Que es cuando exactamente empieza a funcionar ese voltaje de salida, entonces ahí hay un capacitor equivalente. Entonces vean ustedes que nosotros podemos eliminar el capacitor que estaba conectando la entrada y la salida y lo podemos sustituir por ese capacitor equivalente que tiene estos valores de aquí. Entonces vean que nos quitamos el CGD que conecta la entrada y la salida y ponemos un capacitor equivalente en la entrada para simplificar nuestro análisis. Entonces vean que ahora el circuito, para analizarlo, se facilita más, o sea, es bastante más simplificado. Entonces vean que el voltaje de salida es como yo lo había descrito, y luego el capacitor equivalente que está acá, que afecta el VGS, ¿verdad? Lo afecta, ¿por qué? Porque si ese capacitor empieza a disminuir su impedancia, entonces evidentemente ese capacitor en paralelo con CGD va a dejarse menos de la tensión de señal y más tensión se va a quedar aquí, entonces afecta la salida también. Bueno, entonces ese capacitor equivalente ya no está conectando la entrada y la salida, pero ahí donde lo pusimos, multiplicado por este parámetro, ¿verdad? De ganancia, vean que esa es la ganancia del emisor común sin ninguna realimentación, es la ganancia, ¿verdad? Y ahora el 1 más, eso es un factor de realimentación que se aporta hacia la entrada. Entonces decimos que este capacitor equivalente es un capacitor equivalente de realimentación. Entonces, va a afectar, sí, va a afectar la salida porque afecta el VGS y aunque ya no esté conectado en la salida, igual sigue afectando el VGS. Entonces, seguimos teniendo exactamente el mismo término de antes, solo que ahora está implícito aquí en VGS. Entonces, vean que ese es el nuevo circuito simplificado y entonces ahora es mucho más sencillo determinar la expresión de entrada versus salida. O sea, ya es mucho más sencillo encontrar esa expresión de entrada versus salida. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Lo describimos así, pero es el VTH que ya habíamos obtenido antes. Y a esta que llamamos R señal prima es la RTH que habíamos estimado antes. O sea, estos dos términos se cambiaron ahí, pero son los mismos términos que estaban arriba, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí, necesito la expresión que me permita llegar a VO entre el voltaje de señal, porque al final recordemos que lo que andamos buscando es la gráfica de Bode, que es así. Entonces, ahorita necesito determinar la frecuencia de FH, ¿verdad? Que sería donde pierde 3 decibeles por CGS y CGD que empiezan a operar ahí. Entonces, reescribimos la expresión de VGS, ¿verdad? Que sería esta. La VGS entonces va a ser igual al voltaje de señal por las dos resistencias que están ahí, que es RG más R de señal, ¿verdad? Multiplicado
¿verdad? Aquí lo que hacemos es un paralelo de estas dos, el paralelo de C equivalente por CGS, que le llamamos capacitancia de entrada, o sea, C de entrada es CGS en paralelo con C equivalente, pero recordemos que un paralelo de dos capacitores es la suma, entonces esto sería igual a CGS más C equivalente, ¿cierto? Porque son dos capacitores, están en paralelo, se suman. Entonces, y bueno, y se dividen entre, como es un divisor de tensión, ¿verdad? Entonces multiplica el C de entrada, que es el paralelo de estos dos, y luego se divide entre la R de señal y la C de entrada, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Entonces ya ahí tenemos el VGS en términos del V de señal. Y la expresión para la salida, vean que tiene el VGS aquí. Entonces, ahora lo que hacemos es sustituir en el VO ese VGS que acabamos de determinar ahí en la ecuación 19. Entonces, lo sustituimos ahí, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos el VO, que es menos GM por RL' por la VGS, y VGS es todo esto, ¿verdad? Que es lo que está ahí arriba. Todo esto es la VGS. Bien, entonces ahora despejamos el VO entre el V de señal, o sea, pasamos el V de señal a dividir para acá, nos queda aquí, y entonces nos queda toda la expresión que está acá. Eso sería igual a la ganancia AM, que también es GV, ¿verdad? Lo mismo, eso sería esto, para poder dibujar el diagrama de Bode, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Perdón, aquí hay un error mío, esto no es el GM, este no es el GV, perdón, porque GV no tiene en cuenta, GV no considera las capacitancias, ¿verdad? No considera CGS y CGD, ¿cierto? No lo considera. Se considera para las capacitancias para el diagrama de Bode. Entonces, GV no considera las capacitancias. Entonces, lo que más bien necesitamos hacer ahí es ubicar el A sub M, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el A sub M? Es todo lo que no involucre las capacitancias, ¿verdad? Eso sería el A sub M. Entonces, veamos, ¿qué sería? Sería esto, GM, RL, ¿verdad? Por RG, por R de señal, todo esto. ¿Verdad? Todo eso de ahí. Y finalmente, lo que hacemos con esta expresión o este término, ¿verdad? Lo que hacemos es que se pasa para abajo, ¿verdad? Eso se pasa para abajo. Y al pasarlo para abajo, entonces nos queda vean que aquí en este término tenemos solo este, ¿verdad? Solo voy a escribir este de aquí. Ahí tenemos 1 sobre, y ese SCN pasa para abajo, multiplicado por 1 sobre SCN más RG paralelo con R de señal, ¿verdad? Entonces este entra aquí y este se cancela, y este multiplica este de aquí. Eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? En este término. Entonces, esto es la ganancia A sub M, sin los capacitores, ¿verdad? Es todo lo que no sea, todo lo que no tenga los capacitores ni las S. Eso es el A sub M. Y entonces, este es mi A sub M. Sacar la magnitud, decibeles. De esto sería la parte real entre la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, recordemos que S es igual a J omega, ¿verdad? S es igual a J omega. Entonces, este S que está aquí, tenemos que sustituirlo por el J. Entonces, haciendo un poco ahí, ¿verdad? Lo que necesitamos es determinar, recuerden que lo que andamos buscando es la FH. ¿Cuándo llegamos a la FH? Cuando la ganancia pierde menos 3 decibeles. ¿Cuál ganancia? Esta de aquí, ¿cierto? Entonces, yo necesito que lo que está dentro de estas barras sea igual a raíz de 2. Entonces, para que eso ocurra, lo que necesito es que esta parte de aquí, cuando lo multiplique por el S, sea igual a 1.
¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Gracias. Entonces, yo necesito entonces que esto que está acá sea igual a raíz de 2, esto que está aquí, porque eso es lo que ando buscando, ¿verdad? Raíz de 2 ahí abajo, la magnitud de eso, que me dé raíz de 2, es igual a la frecuencia de menos 3 decibeles. Entonces tomo este término de aquí y cuando encuentro la magnitud, para que eso de ahí me dé raíz de 2, entonces es equivalente a que S por C de entrada por RG paralelo con R de señal sea igual a 1, ¿verdad? Porque tengo 1 al cuadrado más todo lo que está ahí al cuadrado y raíz de eso. O sea, esto de ahí, que es esto, tiene que darme igual a 1. La magnitud de eso, ¿verdad? La magnitud. Entonces, cuando yo sustituyo esto por J omega, como es la magnitud, el omega se va, y entonces el J se va, perdón, entonces me queda omega va a ser igual a 1 entre el C de entrada por el RG paralelo con el R de señal. Así. ¿Lo ven? Entonces, como omega es igual a 2πf, entonces lo único que hago es sustituyo por esto y paso el 2pi a dividir. Y eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Paso el 2pi a dividir y entonces al hacer eso, vean que esa es la frecuencia que me queda, ¿no? Me queda la frecuencia de 1 entre 2pi por S de entrada por RG paralelo con R de señal. Esa es la frecuencia de corte alto. Entonces, si yo voy a dibujar el diagrama de Bode, esa sería la FH aquí, donde pierde menos 3 decibeles debido a CGS y CGD. ¿Y dónde se ve reflejado eso? En el C de entrada, ¿lo ven? En la capacitancia de entrada equivalente, que es el término 1 más GM por RL' por el CGD. Entonces vean ustedes ahí, esa sería mi capacitancia equivalente de, perdón, esa sería, esa C equivalente más el CGD, ¿verdad? Porque es la C de entrada. Y la C de entrada es la CGS más la C equivalente, porque están en paralelo. Entonces, a esa le sumamos la CGS y entonces me queda esta expresión de aquí. Entonces, esa FH en el diagrama de Bode, ahí donde pierde 3 decibeles, sería esta de aquí. Entonces, vean ustedes que esa sería la frecuencia de corte alto para el transistor MOSFET en configuración de fuente común. Entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo calculo esa frecuencia? Bueno, encuentro la C de entrada. Para determinar la C de entrada, necesito el valor de CGS, necesito el valor de la C equivalente, que la C equivalente es 1 más el GM por el RL' multiplicado por el CGD. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes que la capacitancia equivalente depende de la ganancia. Entonces, es la ganancia más 1, porque recordémonos que la ganancia es eso, ¿verdad? Menos GM por RL'. Entonces, la ganancia más 1, la ganancia del fuente común sin capacitores, amplifica o eleva el tamaño de CGD. Se le suma CGS y entonces vean ustedes que finalmente el C de entrada tiende al C equivalente. ¿Por qué? Porque si la ganancia normalmente es mayor que 10, 1 más GM por RL' normalmente es mayor que 10, es la ganancia de un amplificador, suponiendo que es un fuente común, entonces CGS siempre es muy cercano a CGD. Si esto es 10 veces mayor que esto, entonces tiende al C equivalente. Entonces el C equivalente es el que domina en el comportamiento del circuito y es el que define finalmente la frecuencia de corte alto. Bien, ahora la frecuencia de corte bajo. Recordémonos que la frecuencia de corte bajo estaba asociada a los capacitores de acoplamiento, a CC1, a CC2 y a CS. Entonces, determinamos la frecuencia de corte bajo que está asociada a esos tres y entonces lo primero que hacemos es utilizar como referencia al CC1. Recordemos que aquí vamos a aplicar la técnica de constantes de tiempo que ya habíamos visto antes.
para el transistor tipo VJT. Entonces vamos a usar constantes de tiempo. Para hacer constantes de tiempo, lo que hacemos es aplicar una especie de análisis de superposición, asumiendo que las frecuencias de los tres capacitores son distintas. Entonces, primero funciona una frecuencia, después funciona la otra y después la otra. Entonces, vamos a calcular la primera frecuencia debido a CC1. ¿Y qué hacemos con los demás capacitores? Los cortocircuitamos, asumiendo que todavía no han empezado a funcionar. Entonces, cortocircuitamos CS y cortocircuitamos S2. Y hacemos el análisis para CC1 utilizando el teorema de constantes de tiempo. Entonces, ¿qué decía el teorema de constantes de tiempo? Necesito encontrar un tau que sea igual a el capacitor CC1 por la resistencia equivalente entre las terminales de ese capacitor, ¿verdad? Este le podemos llamar tau 1. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente entre las terminales de CC1? La calculamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, si usamos el modelo, recordémonos que aquí hay que usar el modelo de pequeña señal, pero sin las capacitancias. ¿Por qué? Porque estamos en la frecuencia de corte bajo. O sea, estamos en este lado, aquí donde está FL. Quiere decir que CGS y CGD no tienen, pero ni siquiera el mínimo de posibilidades de funcionar aquí en este rango, aquí. Entonces aquí solo se consideran esas capacitancias y el modelo de pequeña señal sin las capacitancias. Le falta mucho al modelo para poder visualizar esas capacitancias. Entonces ahí, en el caso de ese MOSFET, lo que tendríamos es, ¿verdad? El modelo de pequeña señal tipo Pi, aquí está el GM por el VGS, aquí está el VGS. Entonces este sería el gate, ¿verdad? Entonces vean que aquí el gate es un abierto, o sea, para acá no hay corriente. Entonces ahí es un abierto. Las resistencias que se visualizan, eso es como que aquí no haya ninguna conexión, ¿verdad? Entonces ven ustedes que esto es como que si estuvieran interconectadas ahí. Entonces la resistencia equivalente de CC1 sería R de señal más RG. ¿Verdad? Están en serie. Si nos vemos con un circuito en serie, pasa la misma corriente por las dos resistencias. Y entonces, de nuevo, ¿verdad? El tau es CC1 por el R equivalente, ¿verdad? Y entonces ese tau, la frecuencia de corte, entonces sería 1 entre 2pi por tau. Y eso es lo que tenemos aquí. 1 entre 2pi por el tau. Ahí está, ese sería el tau. Ahora, ¿de dónde sale este 1 sobre el GM? Vamos a ver. Ah, es porque se usó el modelo T, pero no, ahí no se ve ese 1 sobre GM. Entonces sería este, ¿verdad? R de señal más RG, R de señal más RG por CS1, ¿verdad? Ahí no se ve ese 1 sobre GM, no se ve ahí, por lo menos no en el modelo Pi, ¿verdad? Tendríamos que usar el modelo T para poder visualizar ese 1 sobre GM ahí. Pero no vamos a usar, yo no estoy usando el modelo T. Ahí en ese ejemplo se usó el modelo T, yo no lo usé, entonces no hay ningún inconveniente. Finalmente, el RG ahí, el que colocamos ahí, normalmente es un valor en paralelo con 1 sobre GM, dependiendo, ¿verdad? Evidentemente, RG podría anular o no, pero en este caso lo dejamos como R señal más RG por C2. Entonces sería la primera frecuencia, FP1. ¿De acuerdo? Esa sería la FP1 debido a CC1. Ahora, vamos a encontrar ahora la de CC2. CC2, ¿verdad? Igual, es el tau 2 aquí, que va a ser igual a CC2 por la resistencia equivalente entre las terminales de ese capacitor. Entonces, ahí igual usamos el modelo, ¿verdad? O podríamos calcularlo directamente. Ahí, la resistencia equivalente. Necesitamos esa la equivalente ahí. Entonces, vean que ahí tenemos el modelo Pi. Aquí es GM por el VGS. Aquí tendríamos el VGS, ¿verdad? Y entonces vean ahora,
aquí a tierra, ese es el source, y luego tendríamos conectado el capacitor CC2, aquí, luego el RL, acá, aquí tierra, ¿verdad? Y en paralelo, entre este terminal y tierra, aquí tendríamos el RD, así, ok. Entonces, ¿qué necesito determinar? La resistencia equivalente entre las terminales de CC2. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí con esta fuente dependiente? Pues esta fuente dependiente aporta en este sentido corriente hacia acá, hacia tierra, ¿verdad? Entonces el circuito se cierra y pasa por ahí. Entonces, ¿qué aporte está haciendo esa fuente ahí? Entonces, recordemos que para poder determinar eso necesitamos utilizar, para poder encontrar la resistencia equivalente, necesitamos entonces determinar la resistencia equivalente Thevenin. Cuando hay una fuente dependiente, lo que hacemos es colocar una fuente de prueba ahí, ¿verdad? Necesitamos colocar una fuente de prueba. Entonces, cuando colocamos esa fuente de prueba, nos damos a la tarea de determinar que, mira, vamos a ver, sustituimos aquí, lo que necesito es sustituir esto por una fuente de prueba. Acá, ¿verdad? Sustituyo por una fuente de prueba en el capacitor porque necesito encontrar la tensión o corriente ahí, ¿cierto? Entonces, esa fuente de prueba, vean qué es lo que pasa ahí. Esa fuente de prueba va a producir un voltaje aquí, entre esta terminal y esta otra. Y yo necesito es calcular la corriente que viene por acá, ¿verdad? Entonces vean que esta corriente que viene aquí, GM-VGS, depende de VGS, depende del VGS. Ahora, ¿qué está pasando con el VGS aquí? En la entrada, veamos. Aquí en la entrada yo tengo RG acá a tierra, ¿verdad? Es este mismo nodo aquí donde está el source, y aquí tengo la R de señal a tierra. Entonces ustedes se fijan que el VGS aquí no tiene ningún, o sea, no hay nada que estimule el VGS acá, entonces por lo tanto VGS 0. Ahora, si VGS 0, entonces esta fuente no está funcionando. Entonces esta fuente sería un abierto, ¿verdad? Porque el VGS es 0. Entonces vean ustedes qué me queda. Aquí está la fuente, ¿verdad? Entonces, entre esta terminal y tierra está RD, y entre esta terminal y tierra está RL. Entonces igual tenemos el RD más el RL en serie. Entonces esa sería la resistencia equivalente en esa terminal. Entonces por eso es que colocamos aquí, ¿verdad? RL más RD está en serie por el 2, porque es la frecuencia F de corte L, ¿verdad? O FP debido a CC2 es igual a 1 entre 2pi por el tau 2. Y el tau 2 entonces sería esto, ¿verdad? CC2 por el L más el FP. Esa sería la FP2. Y ahora finalmente calculamos la frecuencia debido a CS. Entonces hacemos el mismo análisis, colocamos el circuito ahí, el modelo de pequeña señal, calculamos la resistencia equivalente y ahí sí usamos el modelo T. ¿Por qué? Recordemos que cuando hay algo conectado al source, ahí sí usamos el modelo T, ¿verdad? El modelo T es para el MOSFET, aquí es 1 sobre GM, ¿verdad? Aquí tenemos tierra, aquí tendríamos conectado el RG, y luego aquí la R de señal. Aquí tierra también, aquí tierra. Este es el nodo de gate, ¿verdad? Aquí estaría el VGS más menos VGS. Y aquí está la fuente, este es GM por VGS. Y luego acá tendríamos, aquí me faltó, vamos a ver, aquí me faltó colocar el capacitor, ¿verdad? Aquí va el capacitor que es el CS. Y aquí las dos resistencias hacia tierra. Entonces esta sería RD y luego RL aquí, hacia tierra, RL. Ahí está, ahora sí. Necesito determinar entonces la resistencia entre los terminales del CS, ¿cierto? Entonces igual, vean qué pasa. El voltaje de VGS
no está siendo estimulado por nadie ahí, ¿verdad? Yo podría decir que aquí podría poner una fuente de prueba en CS, entonces ahí sí debería de hacer el cálculo, entonces aquí sí es necesario poner una fuente de prueba. Entonces cuando yo pongo una fuente de prueba ahí, me doy cuenta que igual, ¿verdad? Es la fuente esta, porque por aquí no hay corriente, ¿verdad? Acordémonos que este es el gate, aquí no hay corriente, entonces no hay forma de que yo pueda aportar con esa fuente hacia el gate source. ¿Por qué? Porque ahí no hay corriente, ¿verdad? Entonces, si ahí no hay corriente, quiere decir que la corriente que viene por aquí es cero. Entonces, se levanta esta fuente, igual, se levanta esta fuente, y entonces aquí me queda R de señal, paralelo con RG, más 1 sobre GM, y entonces esa tendría que ser mi resistencia equivalente, ¿verdad? R de señal, paralelo con RG, más 1 sobre GM, aquí es más, todo eso es más 1 sobre GM, multiplicado por el CS. Y entonces, finalmente, la frecuencia de corte FL, como les había mencionado para el caso del BJT, en la teoría se puede encontrar como la suma de las tres, ¿verdad? Entonces, sería de esta forma, ¿verdad? La primera, la que está más hacia la izquierda, ahí el sistema tiene una ganancia 60, porque son tres polos, ¿verdad? Tres capacitores, 60 decibeles por década, y inmediatamente después de esa ya ese capacitor deja de funcionar y vamos a encontrarnos la segunda, ahí entre el anterior, FP1 y FP2, sube a razón de 40 decibeles por década, ¿verdad? Y ahí solamente estaban dos capacitores funcionando. Y luego la última, FP2 o podría ser FP3, hay que calcular los valores numéricos para saber dónde va una y dónde va la otra. En esa última, entre FP2 y FP3, se va a razón de 20 decibeles por década hasta que llega a esta última, ¿verdad? La que está más cercana, esta sería mi FL, y ahí esa sería la frecuencia de corte de 3 decibeles. ¿No ven? Entonces, ya podemos construir el gráfico de Bode, de magnitud de Bode para los dos dispositivos. Bien, entonces vean ustedes que esa sería la forma de escribir el diagrama de Bode. Entonces ahora aquí yo podría completar este diagrama. Acá, pum. Aquí pongo la FH, que es la que encontré antes, y aquí pongo la FT, que fue la que encontré de primero. Y entonces ya ahí yo encuentro el diagrama de Bode. Y aquí, ¿verdad? Yo coloco el AM. Que esa sería la ganancia cuando no afecta ni estos capacitores ni estos capacitores. Aquí sería el CGS y el CGD. Y aquí sería, ¿verdad? CS1, CS2 y CS. Entonces, esa ganancia media acá, en este rango de aquí, sería la ganancia media del sistema sin ninguna especie de capacitancia parásita. Y es un valor numérico, ¿verdad? Bien, entonces ya ahora podemos entrar a ver lo del teorema de Miller. Ya nosotros analizamos un poco de qué se trataba el teorema de Miller. ¿Cuándo? De cuando hicimos este breve análisis acá de cómo simplificar el circuito para poder determinar la frecuencia de corte. Aquí, ¿cómo simplificamos ese circuito? Bueno, encontramos una relación entre la salida y la entrada cuando el sistema empezaba a funcionar, cuando la capacitancia de esta CGD empezaba a afectar el circuito. Entonces, en ese punto que quisimos determinar, ok, ¿cómo se relaciona la salida y la entrada? Entonces ya nosotros tenemos una pista de eso. La salida y la entrada se ve afectada por una ganancia. Entonces yo puedo escribir en la entrada un capacitor equivalente que tenga que ver con la ganancia. Entonces, esa relación, equivalencias entre la salida y la entrada, tiene un nombre y se llama teorema de Miller para amplificadores. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Miller? El teorema de Miller lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una impedancia que interconecta la entrada, esta es la entrada del circuito y esta es la salida del circuito. Si yo tengo una impedancia que me interconecta la salida y la entrada, como fue el caso del capacitor CGD que interconectaba la salida y la entrada en el emisor, en el fuente común, el amplificador en configuración fuente común, si yo tengo una impedancia que está interconectando la entrada y la salida, el teorema de Miller dice que yo lo puedo sustituir, por dos impedancias equivalentes, una en la entrada y otra en la salida. Eso es lo que dice el teorema de Miller. Y entonces, ¿a qué equivaldrían esas impedancias de entrada y salida? En el caso de la impedancia de entrada es esta fórmula. Es la impedancia original, o sea, esta, dividido, entre 1 menos K, donde K
Vean ustedes qué es la ganancia del sistema. ¿Por qué sé que es la ganancia del sistema? Porque el voltaje 2, que es el voltaje de salida, es igual al voltaje de entrada multiplicado por un factor K, que en el caso nuestro, el análisis que nosotros hicimos, ese factor K es un amplificador, como lo hemos visto, ¿verdad? En las configuraciones que ya hemos analizado. Y luego la impedancia de salida, esta Z2, se describe como se muestra aquí, ¿verdad? Vean ustedes que para el caso de la entrada, Z1 es Z, la original, entre 1 menos K. Y en el caso de Z2 es igual a Z entre 1 menos 1 sobre K. Entonces eso es lo que dice el teorema de Miller. Vean ustedes que no necesitaba hacer aquel análisis del capacitor y cuando empezaba a funcionar, etcétera, etcétera, sino que el teorema de Miller me dice que cualquier impedancia que interconecte la entrada y la salida se puede sustituir como dos impedancias equivalentes, una al lado de la entrada y otra al lado de la salida, y lo único que tengo que hacer es utilizar esta fórmula, estas dos fórmulas que están aquí, y eso simplifica mucho el circuito. ¿Lo ven? Ya no hay conectado nada aquí que interconecte la entrada y la salida, y entonces mi análisis es muchísimo más fácil de ejecutar. Entonces, esas son las dos impedancias equivalentes de Miller, ¿verdad? La Z1 y la Z2. La Z1 es la impedancia original entre 1 menos K, donde K es la ganancia. Y la Z2 es igual a la Z entre 1 menos 1 sobre K. De nuevo, K sigue siendo la ganancia. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de un amplificador cualquiera. Puede ser cualquier amplificador que ya hemos visto en las 6 versiones básicas. Entonces, esta es la ganancia. Esta es la ganancia K del amplificador, menos 100. Y esta es la impedancia que conecta la entrada, ¿verdad? La entrada con la salida. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Miller? Dice que yo puedo simplificar el análisis si sustituyo esta impedancia Z por dos impedancias equivalentes para simplificar mi análisis. Entonces, aquí está ya las impedancias, pero en valor numérico para ver qué es lo que sucede. Entonces, vean, dice, en la figura anterior se muestra un amplificador de tensión con una ganancia de menos 100. O sea, esa es la ganancia K de que nos indica el teorema de Miller. Con una impedancia Z conectada entre sus terminales de salida y de entrada. Encuentra el equivalente de Miller cuando Z es. Entonces, tenemos dos versiones. Z es igual a una resistencia pura de 4,04 megas. Y Z es un capacitor, como el ejemplo anterior que vimos para el amplificador puente común. Es una capacitancia de 4,04 picofaradios. Entonces, me piden que para los dos casos encuentre la ganancia del sistema, ¿verdad? Para los dos casos. Para el caso en que sea una resistencia pura o un capacitor. Entonces, tengo que encontrar las ganancias, pero con realimentación, ¿verdad? Esta es la ganancia del amplificador. Estos 100 menos 100 es la ganancia del amplificador sin realimentación, o sea, sin nada que conecte la entrada y la salida. Sin esa Z, o sea, la Z no existe. Ahora, cuando pongo esa Z, yo quiero saber qué le pasa a la ganancia. ¿Qué le pasa a la ganancia del sistema? Esa Z, ¿cómo lo afecta? Si es una resistencia o si es un capacitor. Entonces, aplicamos el teorema de Miller para el caso A, que sería una resistencia pura. Y calculamos las dos impedancias equivalentes, la Z1. ¿Verdad? Recordémonos que Z1 era igual a la ganancia K, perdón, era igual a la Z original, que sería la Z, es la Z original que interconecta entrada y salida, ¿verdad? Entre 1 menos la K, ¿cierto? Entonces, la Z original, para el primer caso, ¿verdad? La Z original sería esta, para el primer caso, es una resistencia de 4,04 mega ohmios. Ese sería para el caso A. ¿Verdad? Entonces calculamos el Z1, que es el que se conecta entre las terminales de entrada. Entonces sería 4,04 megas dividido entre 1 menos 100. O sea, sería 101. 404 entre 101 me da 40 kiloohmios. Entonces esta impedancia de aquí es 40 kiloohmios, la equivalente. Y luego la de la salida sería los 4,04 megaohmios, ¿verdad? Megaohmios dividido entre 1 menos 1 sobre 100. O sea, aquí sería 1 más 0.1, que es aproximadamente lo mismo, ¿verdad? Entonces vean que de 404 megas pasó a 4 megas. Entonces esa sería la Z2.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la ganancia? Vamos a ver. Entonces, encuentro una expresión para VO en términos de VI para saber cómo está, si se está reduciendo o no la ganancia. Bien, entonces, el VO, veamos que sería igual a menos 100 por VI. ¿Lo ven? Está en paralelo. VO sería menos 100 por VI. Entonces, vamos a ver cuánto vale VI. Entonces, VI en términos de V de señal sería igual a Z1 por V de señal dividido entre Z1 más R de señal. La R de señal en el circuito, vean, es 10 kiloohmios. Entonces, sustituimos los valores, ¿verdad? Recordemos que Z1 me dio 40 kiloohmios. Y la R señal es 10 kiloohmios. ¿Verdad? Entonces, sustituimos los valores ahí. Recordemos que VO es igual a menos 100 por VI. Y VI, evidentemente, depende del V de señal, como está ahí. Entonces, sustituimos esto, el VI, por este de acá. Y sustituimos los valores de Z1, perdón, y R de señal. Y entonces vean ustedes que la ganancia final que me da es de menos 80. Originalmente, recuerden, era menos 100. Pero cuando pongo una resistencia pura, ¿qué está sucediendo? Está bajando la ganancia con esa realimentación a menos 80. Eso es lo que está pasando. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa cuando lo sustituimos por un capacitor? Calculamos Z1 y Z2, ¿verdad? Usando las mismas fórmulas para las capacitancias, para las impedancias equivalentes de Miller. Entonces, el caso de Z1, ¿verdad? La impedancia original es 1 sobre SC. Esta es la Z. Y entonces, aplicándolo de la ganancia, sería 1 menos más SC. ¿Verdad? Porque este SC pasa hacia abajo. Y entonces me queda 1 entre S por 101 por C. Y el Z2 es 1 menos 1 sobre eso. Entonces es 1 entre S, 1.01 por C. Entonces vean qué es lo que está pasando con la Z1. La capacitancia se está amplificando, ¿verdad? Como una capacitancia equivalente en la entrada mucho mayor. Y la de la salida es aproximadamente igual. Lo ven que la de la salida casi no se afecta. Entonces esa capacitancia que está interconectando, el amplificador con ganancias menos 100 aquí, esa capacitancia C, cuando lo ponemos por la equivalente acá, ¿verdad? Esa es la capacitancia C1 de entrada, digámoslo así, es 101 veces mayor que la capacitancia de interconexión. O sea, el equivalente aquí, C1 es igual a 101 veces C, es mucho mayor. Y la de la salida, la C2, es aproximadamente C. ¿Lo ven? O sea, en la salida no se está afectando nada, lo que se está afectando mucho es la entrada. Esa capacitancia se replica, que era lo que veíamos en el fuente común, ¿verdad? Vean que en el fuente común, la capacitancia equivalente, recuerden, nos dio en el fuente común 1 más GM por RL prima por la CGD, ¿verdad? Entonces, esta es la ganancia. O sea, esto sería el menos 100 si fuese un fuente común, ¿verdad? 1 más eso. Entonces vean que eso es lo que está pasando aquí, 1 más la ganancia. Eso fue lo que pasó ahí, en el fuente común. Exactamente eso, el teorema de Miller entró a relucir ahí, aunque todavía no lo conocíamos. Ok, entonces colocamos los dos capacitores equivalentes, ¿verdad? C1, C2. Y entonces ahora, de nuevo, necesito determinar qué es lo que está pasando en la salida. Entonces igual, la salida sigue siendo igual a menos 100 por VI, porque C2 está en paralelo con la salida, entonces no afecta en nada. Entonces quiero ver qué está sucediendo con el voltaje de entrada ahí. Entonces vean que el voltaje de entrada VI es igual al V de señal por el Z1 dividido entre Z1 más el R de señal. Sustituimos el Z1 equivalente, que es 1 sobre S101C, 1 sobre 101C. Eso lo sustituimos, despejamos, ¿verdad? Y nos queda entonces que recordemos que el valor del capacitor es 40 picofaradios, ¿cierto? Entonces necesitamos sustituir ese valor ahí para determinar cuál es la ganancia. Entonces sustituimos el valor y entonces si yo saco la magnitud de esto,
¿verdad? Porque finalmente lo que yo ando buscando es la magnitud de la ganancia. Si yo saco la magnitud de eso, este de acá, hasta que la frecuencia no sea la frecuencia de corte, porque recordémonos que S es igual a J omega, entonces yo voy sacando la magnitud de eso. Entonces, hasta que 101 por C no sea igual a 1, no va a afectar en absolutamente nada el sistema, ¿verdad? Porque yo voy a tener 1 más algo, ¿cierto? Entonces, hasta que el omega sea igual a 1 sobre 101 C R de señal, hasta que el omega no sea eso, este algo no va a ser mayor que 1, ¿verdad? Cuando el omega sea igual a esto, este algo es 1 y ahí empieza a perder 3 decibeles, pero antes de eso ese algo es muy pequeño. Entonces 1 más algo muy pequeño sigue siendo 1. Entonces vean que la ganancia no se va a afectar hasta que esta frecuencia sea la frecuencia de 3 decibeles. Entonces la frecuencia de 3 decibeles es lo que andamos buscando, ¿verdad? Cuando la ganancia pierda raíz de 2, o sea, cuando esto pierda raíz de 2, o sea, cuando esto de aquí sea esto, es que se da esa frecuencia de 3 decibeles. Antes de eso es menos 100 la ganancia. Entonces despejamos y determinamos que la frecuencia de corte es 39 kHz. Quiere decir que en 39 kHz de la señal de entrada, el menos 100 ya va a pasar de ser de menos 100 a 70,7. Pero antes de eso seguirá siendo menos 100. Entonces, a partir de 39 kHz, ahí pierde 3 decibeles. O sea, la ganancia sería 70,7 y después ahí empieza a caer a razón de 20 decibeles por década. Y aquí, en esa frecuencia, 39 kHz, ahí pierde menos 3 decibeles. O sea, la ganancia aquí venía en 100 y exactamente aquí es menos 70,7. Bien, aquí hay un ejercicio para que lo hagan. Un ejercicio que ustedes lo pueden resolver. Ahí está, ¿verdad? Las tablas, los resultados. Bien, entonces, si no tienen ninguna consulta. ¿Preguntas? Profe, tal vez no una consulta de esto, sino el examen, ¿para cuándo sería el primero? El examen es para de hoy en 8. Ok. ¿Y cómo sería la dinámica o la modalidad? ¿Cómo será? El examen lo vamos a hacer aquí por Teams. Entonces el examen va a ser ahí, va a ser como una especie de marque con X y tal vez por ahí un completar y entonces se hace por Teams. Y ahí en la sección de exámenes, ahí Teams tiene una sección de tareas, que ahí es donde se ponen los exámenes, y entonces el examen va a ser dinámico, con tiempo. Entonces, Ok, una vez ok. que empieza a hacer el examen, tiene aproximadamente como 90 minutos para terminar el examen, y ahí de Ok, una vez le ok. tira la nota. Gracias, profe. Bueno, listo, voy a dejar de grabar entonces. Nos vemos la próxima clase.